menos densa que la de la semana pasada. Vamos a empezar hablando, Adriana va a hablar primero sobre algunos aspectos claves de la convocatoria. Ya. Perdón, me hicieron delivery acá. Después vamos a revisar la carta Gantt, el presupuesto, que son como los dos productos que nos falta por revisar de lo que tienen que entregar reformulado con motivo de la convocatoria. Por último, después vamos a hablar algo, un poquito sobre el tema del monitoreo, la importancia del monitoreo. Y por último, si nos da tiempo, quería darles como una entrada muy breve, no quiero que sea muy larga, muy teórica, muy densa, sobre la gestión basada en resultados, y enseñarles que es básicamente muy parecido a lo que estamos conversando de metodología de marco lógico, con algunos cambios en terminologías, pero que la lógica es bastante similar, solo con el objetivo de que si en algún momento un donante o alguien les dice, no, es que nosotros trabajamos con base en la gestión basada en resultados, pues no se asusten, es algo muy parecido a la que ya hemos hecho y tienen todas las herramientas para presentar proyectos bajo esta metodología. Entonces, empezamos. Adriana, espero que tu internet esté estable. Te paso la palabra, me pongo yo en mute y te paso la palabra para que tú nos cuentes. Excelente, muchas gracias, María Silvia. Sí, estoy con el internet estable. Bueno, el día de hoy quería, dado que hemos recibido algunas dudas en el correo electrónico, también en el WhatsApp, y en la última sesión se generaron algunas dudas, pues quería hacer como algunos comentarios que pudiesen contribuir al entendimiento de todos los participantes. Reiterar que Venezuela Sin Límites va a financiar proyectos que tengan una duración de 4 meses. Eso no quiere decir que el proyecto en sí tenga que durar máximo 4 meses. El proyecto puede ser más amplio, puede ser de 6, de 8 meses, incluso de 1 año. Pero las actividades que ustedes coloquen en el presupuesto que necesitan financiamiento de Venezuela Sin Límite deben poderse ejecutar en un periodo máximo de 4 meses. En la matriz de planificación que ustedes llenaron, van a observar que hay una sección en la cual se les indica cuál es el objetivo específico y ustedes deben colocar el costo asociado. La idea es que en esa matriz ustedes puedan dejar, llenando eso, claro para nosotros qué objetivos ustedes van a alcanzar en el periodo de tiempo de máximo 4 meses que nos están solicitando nosotros el presupuesto. Eso es lo primero que quería comentarles para que todos lo tuviesen bastante claro. También es válido que los proyectos solo duren 4 meses y nosotros financiemos esos 4 meses. Eso también es válido. Eso por allí, lo primero que quería comentarles. Lo segundo que quería comentarles es que en el periodo del 4 de octubre, es decir, el próximo lunes al 8 de octubre, ustedes van a tener la posibilidad de hacer modificaciones en la sección del proyecto. ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros vamos a enviarles tanto al grupo de WhatsApp en el cual están todos ustedes, como a los correos electrónicos que registraron cuando se postularon, les vamos a hacer llegar el link de acceso al formulario en el cual ustedes tienen los ítems de proyectos que van a poder modificar, y asimismo les vamos a hacer llegar la nueva matriz que hemos simplificado, un poco haciéndole ajustes sobre la base de la experiencia y lo que hemos escuchado en estas clases, las dudas que ustedes han tenido. Hemos hecho una matriz un poco más simplificada y se las vamos a compartir para que ustedes puedan llenarla nuevamente. ¿Qué es importante aquí? Ustedes pueden preguntarse cosas como, Adriana, yo no quiero hacerle ninguna modificación al proyecto. Eso es válido. No es obligatorio que ustedes hagan modificaciones al proyecto. Y hacer las modificaciones no garantiza que ustedes vayan a ser preseleccionados. Eso quiere decir que pueden hacerlas o no pueden hacerlas. Nosotros les sugerimos que sobre la base de lo que han estado aprendiendo, siempre hay algo por mejorar y pueden hacerlo en esa oportunidad. Recuerdo nuevamente, el periodo va a ser desde el lunes 4 de octubre hasta el viernes 8 de octubre a las 11 de la mañana. Hasta el viernes 8 de octubre a las 11 de la mañana, ustedes van a poder hacer
las modificaciones que consideren pertinentes. Eran como los dos aspectos más importantes que quería resaltarles. No sé si María Silvia quisiera que en este momento también compartiera un poco cómo va a ser el proceso del monitoreo y las sesiones. Sí, perfecto. Sí, estás muteada. Aquí está, es que no me sale la cosa del mute. Yo quería eso y quería que compartieras un poquito sobre el tema del monitoreo y también como hasta el mismo proceso de evaluación. Ellos van a presentar esto, cómo se hacen los preseleccionados, después quienes pasan al comité, como que entiendan todo ese proceso hasta llegar al final, que si Sí. bien está en la convocatoria, pues que todos estemos en la misma línea. Sí, muy importante. Una vez que ustedes nos envíen estos proyectos y durante el periodo en el cual ustedes han estado realizando este curso, nosotros ya hemos estado revisando la información que ustedes nos suministraron. Ese es el proceso de preselección que está ocurriendo en este momento mientras ustedes están recibiendo esa formación. Los criterios de preselección son criterios muy básicos. Un grupo importante de esos criterios tiene que ver con que hayan cargado los documentos que hemos solicitado, que todos estén vigentes, que los proyectos se hayan enfocado en las áreas que nosotros solicitamos, es decir, específicamente en educación y también en el área de la salud, y dentro de educación y salud, dentro de los temas prioritarios que establecimos en la convocatoria. Esos criterios básicos son los que nosotros en este momento estamos evaluando. Otro criterio también importante que se está evaluando en este proceso de preselección es que si ustedes en otras ocasiones han recibido financiamiento de Venezuela Sin Límites, entonces que ustedes en esas ocasiones hayan entregado la rendición de cuentas a tiempo. Si nosotros tenemos alguna organización que en alguna ocasión le entregamos financiamiento y entregaron la rendición de cuentas 5, 10, 20 días después del periodo que hemos acordado, esas organizaciones dentro de Venezuela Sin Límite para esta convocatoria no van a pasar el proceso de selección porque es parte de los acuerdos que nosotros hacemos cuando entregamos el financiamiento. El 11 de octubre, nosotros vamos a anunciar cuáles son las organizaciones preseleccionadas. Publicaremos en nuestra página web el listado de las organizaciones preseleccionadas, y aquellas que no fueron preseleccionadas van a recibir un correo electrónico en el cual se les va a decir la razón, se les va a dar feedback concreto de la razón por la cual no fueron preseleccionadas. Eso es importante que ustedes lo sepan. Las organizaciones que sí son preseleccionadas, entonces esos proyectos van a pasar a la fase de comité técnico, donde un grupo de expertos en el área metodológica y en las áreas temáticas van a evaluar ya técnicamente el proyecto. Ya no se va a tratar de que los documentos estén completos, de que haya sido un tema de educación, que hayan cumplido con la rendición de cuentas. No, ya vamos a revisar lo técnico. Si hubo una adecuada medición de los riesgos, cómo está la calidad del proyecto, si hubo un planteamiento adecuado de los objetivos. Todos los temas técnicos vamos a revisarlo en ese proceso. Importante también que sepan que a partir del 11 de octubre, cuando se anuncian los preseleccionados, también tendremos un conjunto de actividades de capacitación, las cuales nosotros les enviaremos la información en la semana del 4 al 8 de octubre, para que ustedes reserven sus agendas. Esas son un conjunto de talleres sobre comunicación, oratoria, pitch de ventas, un conjunto de talleres que van a ser presenciales en la Torre Digital y que nosotros estamos financiando especialmente para fortalecer el trabajo que ustedes realizan y para prepararlos de cara a la presentación que harán ante el jurado. Eso por allí para que lo tengan claro. A ver, ¿qué otro aspecto tenía pendiente comentarles? A ver, ¿tengo acá alguna pregunta? No. A ver. Sí, Adriana, perdón, tienes aquí un par de preguntas. Dice, en base a lo visto y la forma como hemos tenido, ¿podríamos darle un giro al título del proyecto? Es posible que ustedes Sí. deseen hacerle un cambio en el nombre y es posible hacerlo. No hay limitaciones en cambiar el nombre. Lo que sí no vamos a admitir es que ustedes cambien el proyecto. Esto quiere decir, el proyecto está enmarcado en un ODS y en un área temática. Ese ODS y esa área temática tiene que mantenerse. Sí, eso no va a estar entre las cosas que se pueden modificar cuando presenten la reformulación, porque
porque la idea es que se mantengan dentro de la misma área que presentaron. Pero lo que tiene que ver con título, objetivo general, objetivos específicos, etcétera, si lo quieren refinar, pues por supuesto para eso es que estamos haciendo estas sesiones. Exactamente. También una cosa importante es que ustedes van a llenar un formulario con esa sección de proyectos, con las modificaciones, y van a llenar nuevamente la matriz GAN. Ese es el Excel que ustedes llenaron. Esta matriz no es la misma que llenaron en la primera ocasión. Como les comenté y les reitero, esa matriz ha sufrido modificaciones. Le hicimos ajustes un poco comprendiendo cómo ustedes se relacionaron con esa matriz, detectamos que hubo algunas confusiones en la percepción de lo que estaba allí, hemos hecho unas modificaciones, hacerla un poco más simplificada, sobre la base además de lo que hemos estado tratando en este curso. De modo tal que es muy importante, reitero, es muy importante que la matriz que llenen sea la que va a recibir en su correo electrónico junto con el link de registro de ajustes de proyecto. Eso por allí. Sí, aquí hay alguien justamente que hace una pregunta sobre la matriz. Dice, si no modifico, igual debo usar ahora la matriz simplificada. Esa es una buena pregunta, muy interesante que hagan esa pregunta. Yo creo que lo mejor para que todos podamos estar estandarizados en un esquema es que ustedes puedan llenar la matriz simplificada y así tenemos el mismo criterio para todos. Sí, sí, y aquí, perdón, complemento lo que dice Adriana. La matriz simplificada no te está generando más información. Más bien te está simplificando. Entonces, si tú te sientes súper cómodo con tu matriz después de haber hecho el curso, sientes que no hay nada que puedas mejorar, bueno, simplemente vas a eliminar 2 columnas porque quiere decir que los indicadores que los componentes que tú, o los objetivos específicos que tú habías identificado no le quieres hacer ningún cambio, están bien, eso lo dejas igual. Eliminas las 2 columnas de información que ya no estamos pidiendo y simplemente, bueno, dejas tus mismos indicadores, medios de verificación y supuesto. Va a ser un trabajo básicamente de copy-paste muy fácil si tú sientes que no tienes que modificar nada del proyecto. Entonces, vamos a utilizar todos la matriz simplificada. Y bueno, va a ser un pequeño trabajo extra de simplemente pasar de un lado a otro si tú sientes que no tienes que cambiar nada. Gracias, María Silvia, por complementar la información. También doy respuesta a una pregunta que acabo de, ya va, antes de responder la otra pregunta, Juan Julián Peña dice no entiendo. Juan Julián, cuando dices no entiendo, ¿te refieres a lo que estamos explicando de la matriz simplificada? Si es en relación a la matriz simplificada, sí, ok, perfecto. Entonces, a ver, reiteramos. Vamos a tener una matriz simplificada. Si usted, allí la está proyectando, de hecho, María Silvia. Si ustedes tienen en mente la matriz de la ocasión pasada, entre descripción narrativa e indicadores, habían 2 columnas más. Si usted no quiere modificar y no quiere presentar ningún tipo de modificaciones, lo único que tendría que hacer es eliminar esas 2 columnas. Es básicamente la modificación que tendrían que hacer. Eso lo van a lograr una vez que ustedes vean la matriz simplificada, que es esta que estamos proyectando, y la comparen con la matriz que ustedes llenaron. ¿Queda más claro de esa forma? Sí, exacto. Todos llenaron esa matriz. Ok. Ok, perfecto. Juan Julián creo que ya confirmó que lo comprendió. Mientras tanto, aprovecho para responder otra pregunta. Me preguntaba Rodriga Flores vía WhatsApp que si va a ser posible agregar cotizaciones. Cuando ustedes reciban el formulario, además de hacer las modificaciones de las secciones de objetivos específicos, solución, planteamiento del problema, además de eso, va a haber una sección de carga de documentos. ¿Qué documentos van a poder cargar? Uno, esta nueva matriz simplificada.
Dos, en el caso de que ustedes no hayan podido colocar alguna cotización, porque sé que sabemos que el tema de las cotizaciones en Venezuela es complicado, si por alguna razón en el envío inicial ustedes no lograron agregar una cotización que era necesaria o hicieron una modificación del presupuesto después de haber escuchado este curso y necesitan bajo esa modificación agregar una nueva cotización, también van a poder allí adjuntar cotizaciones. Es importante que todas las cotizaciones las coloquen en un mismo documento PDF y lo suban allí. También va a haber un tercer ítem en la carga de documentos que va a decir otro documento en el cual usted va a poder cargar cualquier otro complemento que usted considere que va a ser útil en el momento en el cual nosotros estemos evaluando los proyectos. Entonces creo que de esa manera respondo a Rodríguez y también le respondo a cualquier otra persona que haya tenido duda al respecto. Por allí estamos claros. A ver, déjenme revisar el chat si tenemos alguna pregunta al respecto. Creo que no tenemos más preguntas al respecto. María Silvia, entonces voy a pasar a conversar en relación al proceso de monitoreo. ¿Te parece? Muy bien. Ok, excelente. También esta información es para todos. Cuando tengamos a los ganadores de esta edición del Fondo de Inversión Social, como ustedes saben, y aparece en la hoja, en la hoja número 13, ¿sí? En la hoja número 12 de las bases de la convocatoria, en el periodo del 15 al 19 de noviembre, nosotros vamos a hacer la liquidación de los fondos. Vamos a transferir a sus cuentas el monto que hayamos otorgado a los ganadores. ¿Cuándo van a poder iniciar los proyectos? También fue una duda que ha surgido en varias ocasiones. Los proyectos, la idea es que puedan iniciar la semana siguiente a que ustedes reciban los fondos. Nosotros somos flexibles en este sentido. Sabemos que, por ejemplo, si vamos a entregar los fondos entre el 15 y el 19, ya estamos prácticamente terminando noviembre, iniciando diciembre. Además va a haber un periodo electoral en Venezuela, que es la convocatoria que se tiene abierta, y puede que, por ejemplo, las escuelas estén cerradas y si sus proyectos, debido a esta situación de las elecciones o que estamos acercándonos, casi entrando al periodo de vacaciones de diciembre, no pueden iniciar en noviembre o en diciembre, nosotros podemos ser flexibles en el sentido de que los proyectos arranquen la segunda o la tercera semana de enero. También por la naturaleza del proyecto puede que arranquen en ese periodo. Y a partir de ese momento es que comenzarían a contar los 4 meses del periodo del proyecto. Ustedes, en el momento en el que acuerden cuál va a ser la fecha de inicio, deben notificárnoslo a nosotros. Eso es importante. ¿Qué no va a pasar? Que ustedes reciban los fondos y quieran comenzar a ejecutar el proyecto en marzo del 2022. Eso no debe pasar. Lo más flexible que podemos hacer es hasta la tercera semana de enero. Eso es muy importante. Pregunta Félix, nos pidieron datos bancarios en Venezuela, los desembolsos serán en bolívares. Sí, nuevamente lo reiteramos. Los desembolsos van a ser en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela para el momento en el cual nosotros hagamos la transferencia. Es decir, que si a usted le asignamos, por ejemplo, Opción Venezuela con Félix Río, le decidimos financiar $10.000, entonces si hoy vamos a hacer la transferencia, vamos a hacer la transferencia del equivalente a $10.000 en bolívares el día de hoy a la tasa del Banco Central de Venezuela del día de hoy. Entonces eso creo que aclara esa duda. Sí, Olga Teresa dice sí, el tema de los presupuestos ha sido difícil, pensaba que con lo del manejo en dólares las reservas de los proveedores sería menor, pero evidentemente nuestra cultura de servicio no ha cambiado. Sí, tomando en cuenta que sabemos el tema de los proveedores, por eso es que hemos dado la posibilidad de que en el ajuste de proyecto también puedan subir nuevas cotizaciones. Bueno, eso sería básicamente, me tomó 2 minutos más, María Silvia, no más para decirlo del monitoreo. El tema del monitoreo. Una vez que tengamos a los ganadores de esta edición del Fondo de Inversión Social, nosotros vamos a convocar a una reunión de todos los ganadores. Nos gustaría en esa reunión, vamos a propiciar que ustedes se conozcan, que ustedes puedan estrechar lazos, que se sientan parte de una misma comunidad que está ejecutando fondos. Queremos que ustedes puedan encontrar formas de colaboración, es muy posible porque la naturaleza de las organizaciones en algunos aspectos son similares. Entonces va a haber una reunión inicial en la cual los vamos a convocar a todos.
para darle las pautas de cómo va a ser la rendición de cuentas, y vamos a tener una reunión mensual de monitoreo en la cual nos vamos a conectar y cada gerente de proyecto va a contar cómo ha ido avanzando su proyecto, cuáles han sido los hitos que se han alcanzado y cuáles han sido los obstáculos y cómo los han ido sorteando. En esta ocasión, el Fondo de Inversión Social va a hacer seguimiento mensual a cada uno de los proyectos que se van a estar haciendo. Finalmente, una vez que concluye el proyecto, y cada uno de los proyectos probablemente concluyen en fechas distintas, en función de la fecha en la cual inician, ustedes van a tener 10 días hábiles después de que el proyecto cierre para que nos envíen la rendición de cuentas y el informe de cierre. Esto es muy importante. Van a tener 10 días hábiles después de que cierre el proyecto para que envíen esa información. Y en caso de que no la envíen, pues nosotros los vamos a incorporar a una lista en la cual no vamos a otorgar financiamiento en otras ocasiones, y es porque queremos que podamos ser lo suficientemente responsables para ir sintetizando los resultados del proyecto poco a poco y no los dejemos para último momento. Entonces, eso es una información general que queríamos compartirles. Por aquí tengo otra pregunta. ¿Tienen que ser 4 meses exactos o pueden ser menos? Rodrigo, pueden ser menos, pero lo máximo son 4 meses. Ok, perfecto. Creo que entonces hemos respondido todas las preguntas y está la información. María Silvia, no sé si hay algo que se me esté quedando por fuera. No, creo que fue bastante completo y creo que era muy necesario pues, conversar todos estos aspectos porque aunque estamos hablando también de temas de ejecución, todo esto se tiene que incorporar en el diseño también del proyecto. Así que de verdad muchísimas gracias, Adriana. Es súper útil toda la información y además muy pertinente en relación a los temas que vamos a conversar hoy. Vamos. Excelente, adelante entonces. Okay. Aquí hay una última pregunta, dice Cecilia. ¿En qué casos puede ser más de 4 meses? Creo que en ningún caso puede ser más de 4 meses. La ejecución de los recursos de Venezuela sin límite tiene que ser en 4 meses. Y según lo que explicó Adriana al principio, los objetivos que se están planteando se tienen que cumplir en esos 4 meses. Es así, ¿verdad, Adriana? Ay, concha, la Adriana se fue. Sí, en efecto. Ah, Adriana. Sí, no, aquí estoy, creo que aquí estoy. Ok, sí, aquí estás. Sí, lo siento. No sé si escuchaste, Ok. la pregunta es en qué casos puede ser más de 4 meses. Sí, los proyectos pueden ser de más de 4 meses, pero los objetivos y actividades que nosotros vamos a financiar bajo ningún concepto pueden exceder de 4 meses. Creo que eso aclara la pregunta. Sí, entonces vamos a decir que Venezuela sin límites solo podría estar financiando actividades de los componentes que se van que se van a financiar en esos 4 meses. ¿Es así? Es así, María Silvia. Pero a nivel de objetivo general sí podría ser que se cumplen 6, 8 meses. Es así. Ok. ¿Cuántos proyectos están concursando? Preguntan. Tienen que ser 4 meses. En este momento tenemos 40 proyectos concursando. Buenísimo. Entonces, bueno, cerramos esta. Bueno, y para terminar con con los temas más operativos, la sesión de mañana, no es, esta es la última sesión, vamos a decir, plenaria. Mañana lo queremos, la última sesión, bueno, siempre fue planteada como más práctica, más de asesoría. Son unas sesiones de asesorías. Para esto nos vamos a dividir en pequeños grupos. Aquí hay
Aquí hay un pequeño pelón. Pero bueno, ahorita lo resolvemos. No, vamos a reunirnos en sesiones de 15 minutos, lo vamos a hacer así ya programadas para que ustedes no tengan que estar esperando la hora y media que les toque a ustedes, sino solo se van a conectar en el horario que les toque. Adriana les va a pasar esto por el chat. Adriana, que hay un errorcito, el grupo 5 debería empezar a las 11, no a las 11:15. Exactamente. Ok, nosotros hacemos las modificaciones, se lo vamos a enviar por el Se lo correo y vamos a por el grupo mandar. WhatsApp. Solo sepan que se hizo, se hizo por orden alfabético, dividiendo en grupos de 5 o 6 organizaciones. Y la idea es, por favor, estén conectados desde 5 minutos antes para apenas se termine un grupo, pasen todos, lo podamos hacer. Las sesiones, bueno, yo las estaré cerrando. Serán no de los 15 minutos completos, un minutico antes estaré cerrando para poder empezar la siguiente sesión puntual. Entonces, lo que les voy a pedir para la sesión de mañana es que hoy revisen otra vez sus proyectos, vean si tienen alguna pregunta puntual, concreta, y que vengan con esas preguntas para la sesión con su grupo. Sí, el grupo 6 sería de 11:15 a 11:30. Ok, eso está bueno que se revisen. Dice, falta en la lista ONG Fundainil. Ok, vamos a validar que falte Fundainil y no, está aquí. Está En el grupo 4. Está en la F. Sí, en el grupo 4. Mira, aquí está. Sí. Carmen, estás en el grupo 4. Buenísimo. Entonces, igual esto se va a compartir por el chat. Está bien que todos estén. La sesión será mañana. Es la última teníamos programada, la deben tener todos agendadas mañana. La diferencia es que no va a ser la hora y media, sino van a ser, los dividimos por grupos, 15 minutos cada grupo, y para hacer uso eficiente también de su tiempo, pues solo se conectarán 5 minutos antes de que les toque durante su sesión y después tienen el resto del tiempo para ustedes. Adriana, dicen María Alex que no ve a Hogar Bambi. A ver, vamos a buscarla allí. Y aquí Allí debe está en el estar. grupo 5. Ya Sí, la vi. todos Sí, están, tranquilos, no se sí, angustien. grupo 5, casi que podíamos hacer un rompehielo buscándola. Esta vez Exacto. la encontré. Y ahora Fundación Tierra Viva, que también está en el grupo 5, ya la vi. Sí, tranquilo, no se angustien que lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp, Sí. lo van a poder ver, lo Igual vamos a por enviar el al correo grupo de electrónico. WhatsApp, yo no estoy, no voy a poder jugar, pero por el grupo de WhatsApp, si alguien falta, lo van a poder ver. Pero Fundación Tierra Viva sí está. Listo. Chévere. Listo, Lu. Okay. Bueno, déjame organizar mi... el chat acá. Ya, Entonces, bueno, nosotros ya estamos llegando, como les dije, les comenté, a la última sesión de este curso. ¿Qué es lo que hemos revisado? Empezamos hablando un poco de la importancia de la metodología de marco lógico, después fuimos por cada uno de los pasos, el análisis de los involucrados, haciendo esta lista, identificando quiénes pueden ser aliados, quiénes pueden ser, quiénes pueden estar en contra, y alguien abierto. Les voy a pedir que lo cierren.
Después pasamos al análisis de problemas, que se sintetiza en el árbol de problemas, que luego convertimos en nuestro árbol, seleccionamos la estrategia óptima, hacemos nuestra estructura resumen del proyecto y de ahí pasamos al marco lógico. Lo que nos tocaría hoy, como les dije, sería entonces revisar lo que es el presupuesto y carta Gantt. Vamos a hablar un poco del monitoreo, aunque Adriana ya nos adelantó una parte. Y si nos da tiempo, resultados. Entonces, ¿dónde nos quedamos la sesión pasada? La sesión pasada nos quedamos aquí. Revisamos todo lo que es la matriz de marco lógico, según la metodología de marco lógico, y revisamos lo que sería la matriz de planificación que ustedes van a presentar, que es una versión simplificada de la que ya presentaron, pero que también es una versión simplificada de la matriz de marco lógico, porque solo incluimos objetivos a nivel de objetivos específicos o componentes y a nivel de objetivo general o propósito. No incluimos, como en la metodología de marco lógico, objetivos a nivel de fin, ni el detalle de actividades con sus indicadores, metas, fuentes de verificación y supuestos externos. Esto no quiere decir que no se vaya a hacer una planificación de actividades, porque para eso ustedes presentaron su carta Gantt. Entonces, ¿qué es la carta Gantt? La carta Gantt básicamente es un listado de todas las actividades relevantes que ustedes tienen que ejecutar para producir los componentes. ¿Qué es lo que van a revisar los evaluadores cuando vean su proyecto con relación a la carta Gantt? Bueno, cuando revisen su carta Gantt van a revisar las actividades y se van a preguntar, bueno, ¿estas actividades son suficientes para producir los componentes con los que se están comprometiendo? Entonces, eso es lo que en la construcción de esta carta Gantt tenemos que estar muy pendientes de que incluyamos todas las actividades relevantes. Yo me puse a investigar ayer un poquito sobre la carta Gantt y resulta que es una herramienta que tiene mucho tiempo, es de finales del siglo XIX, se hizo como se empezó a utilizar, pero se popularizó a partir de 1915 o alrededor de. Entonces, bueno, es una herramienta que tiene mucho tiempo, pero a pesar de que tiene mucho tiempo no pierde vigencia porque a pesar de parecer muy sencilla, resulta muy poderosa para planificar y también para hacer seguimiento, ¿no? Aquí algo súper importante en el momento que ustedes llenen la carta Gantt. Como ustedes van a tener fondos tanto de Venezuela Sin Límites, como es posible que tengan como fondos de contrapartida, es muy importante que, como lo dice, si ustedes vieron al final del documento, que no lo puse aquí para no estar quitando y poniendo, pero hay una nota que dice, se los voy a leer textual, yo no lo copié aquí, dice, deben colocar todos los costos del proyecto y colorear la columna de costos y de meses cuya actividad solicitarán financiamiento de Venezuela Sin Límite, colocando igualmente los costos en cada mes. Recuerden que la sumatoria de los costos solicitados a Venezuela Sin Límites debe ser iguales en carta Gantt y en presupuesto, así como en los totales. Es decir, ustedes van armando su carta Gantt, van poniendo las actividades, van haciendo sus actividades. Si la actividad 1 ponen el costo es 100, esos 100 yo voy a pagar 20 en enero, después 50 y después 30. Si estos tres estos gastos los voy a cubrir con recursos de Venezuela Sin Límite, entonces
tengo que colorear, tengo que poner un color sobre esa columna. ¿Ok? Esto es súper importante. El presupuesto lo van a hacer en dólares, porque creo que es muy difícil presupuestar en bolívares en este momento. Perdón que me desvíe, pero es que alguien dice en bolívares o en dólares. Entonces, ponen aquí el monto y recuerden colorear. Si la actividad 2 es algo que ustedes están haciendo con recursos de contrapartida, ya sea de otro donante o recursos propios, bueno, ahí ustedes ponen actividad 2, el monto es tanto, y bueno, ponen sus montos. Y así van a ir completando, pero es muy importante que vayan poniendo resaltado en un color lo que va a cubrir Venezuela Sin Límites. Cuando ustedes terminen su carta Gantt, al final de la carta Gantt hay un total. Ese total, lógicamente, tiene que coincidir con el total del proyecto que ustedes van a poner en su presupuesto y que van a poner o que ya pusieron en la planilla del formulario. Cuando terminen su carta Gantt, van a agarrar todas las celdas que están seleccionadas en color y también van a verificar que el monto total de esas celdas coincida con el monto que están solicitando a Venezuela Sin Límites. Esto es muy importante porque esto, pues, las personas que revisen su proyecto es algo que van a tomar en cuenta. Y lo mismo, si ustedes no señalan cuáles son las actividades que va a financiar Venezuela Sin Límites sin color, las personas que estén evaluando la propuesta, pues no van a poder saber si los gastos que ustedes están proponiendo efectivamente son financiables por Venezuela Sin Límites o si están dentro del periodo de ejecución de Venezuela Sin Límites en el caso de proyectos que planteen actividades más allá de ahí. Pregunta Bárbara, ¿y si solo se está solicitando el monto a Venezuela Sin Límites, se rellena color igual? Sí, vamos a todos mantener, vamos a hacerle la vida también fácil a las personas que están revisando los proyectos, vamos a, todo lo que se le va a solicitar a Venezuela Sin Límites va a ir con un color. Sí, en la carta Gantt debería ir todo lo que el monto total del proyecto. Allí va tanto lo que se solicita a Venezuela Sin Límites como lo que se está solicitando de cofinanciamiento. El monto total lo tienen que reflejar tanto en la carta Gantt como en el presupuesto, que ya lo vamos a revisar, como, bueno, en el formulario cuando solicitan monto total del proyecto. Muy importante. Esta carta Gantt es posible que sufra cambios. Sabemos que hay situaciones que cambian en el país, como lo hablábamos en la sesión pasada. Nosotros estamos armando este presupuesto y esta planificación con base en unos supuestos. Pero esos supuestos no todos se tienen que cumplir. Yo, por ejemplo, puedo suponer que el esquema de flexible y radical se va a mantener. Ese sería un supuesto que yo tendría. Pero de repente eso no pasa. De repente, como dijo Maduro, flexibiliza todo noviembre y todo diciembre, o de repente como estamos, eso pasa en el resto del país, pero si estamos planificando un proyecto en Caracas, puede que todo lo contrario, radicalicemos todo noviembre y todo diciembre. Y eso me puede cambiar la gestión del proyecto. Y eso
está fuera de tu control, no hay nada que tú puedes hacer para cambiarlo. Y eso puede tener un impacto en las actividades, en los costos, etc. Es muy importante que cuando ocurran este tipo de cosas, que vayan a afectar el alcance, el tipo de actividad, lo que vamos a hacer, que ustedes estén en comunicación con Venezuela Sin Límites y que se converse de cómo se va a afrontar esto. Vean a Adriana como un aliado. Vean a Venezuela Sin Límites como un aliado que no está aquí. Aquí la idea no es, Venezuela Sin Límites le está apostando al éxito de sus proyectos, no le está apostando al fracaso. Por eso hace esta convocatoria, por eso pues invierte en que ustedes tengan este curso, en que tengan el curso de tecnologías, en que tengan toda la otra preparación que van a tener de pitch, de comunicaciones, etc. Todo eso es importante para Venezuela Sin Límites, pero sobre todo para Venezuela Sin Límites, lo más importante es que ustedes que ustedes tengan éxito en su proyecto. Entonces, si ustedes ven que hay algo que no se va a poder cumplir o que se va a tener que hacer de una manera distinta, pues por favor llamen a Adriana, tengan una conversación fluida para ellos. Ajá. Buen día. Entonces, bueno, vamos a leer un poquito las preguntas. Entonces hay que colocar en la carta, sí. ¿El color para mostrar lo que se solicitará a Venezuela Sin Límites lo escogemos nosotros o se sugerirá en el nuevo formato? El tema del color es algo que ya, que ya se solicitaba incluso en el formato original, estaba en una notica abajo. En principio lo pueden escoger ustedes. No sé, Adriana, si quieres aprovechar y poner un color estándar. No sé si Adriana está como con muchos problemas de... Pero bueno, en principio lo... Hola María Silvia, buenos días. Te habla Ángela Molina de Comunicaciones de Venezuela Sin Límites. Ángela. Sí, efectivamente les vamos a estandarizar el color para mantener a todas las tablas iguales, tal cual como se ha propuesto en el formato original. No se preocupen. Ok. Ok. Dice, en la columna de responsable se debe llenar todo el cuadro de cada actividad e inclusive que sean los mismos, sí. Sí, para cada actividad tiene que haber un responsable, inclusive que sea el mismo. La columna de porcentaje de ejecución es sobre todo para control de ustedes en el monitoreo. En general, cuando tú estás diseñando el proyecto, sí, le estamos hablando. Cuando tú estás diseñando el proyecto, pues las actividades no están, ¿cómo se llama? No están ejecutadas. La idea es que ustedes en el seguimiento puedan ir viendo cómo va, ay, se fue, ya va. Cómo se van ejecutando esas actividades y vayan completando esos porcentajes de ejecución. Entonces, esa columna de porcentaje de ejecución debería ser 0 porque además, pues, sobre todo las actividades que va a financiar Venezuela Sin Límites son actividades que se van a ejecutar a partir de que ustedes reciban los recursos. El responsable es una persona, sí, debería ser una persona o 2 personas, eso lo decide
después dice, en la hoja anterior se habla de desafío de la ODS. Perdón, Cecilia, no entiendo. No, eso lo puedo responder yo, María Silvia, tranquila. Cuando nosotros hablábamos en las bases de la convocatoria del desafío de la ODS, se refería al ODS, porque el planteamiento de la convocatoria es un desafío, conceptualmente es un desafío a las organizaciones a que solucionen un problema asociado a alguno de los ODS que nosotros identificamos, es decir, el ODS de salud y el ODS de educación. Entonces, desafío se refiere a el objetivo y tema prioritario de la ODS que ustedes elijan, el objetivo de desarrollo sostenible, 4 o el 3, salud o educación. Cada cuánto se revisa el porcentaje de ejecución, eso lo podemos ver cuando conversemos sobre monitoreo, pero la idea es que en estos proyectos que van a ser cortos, van a ser de solo 4 meses, pues que se tenga una revisión semanal de cómo es la ejecución. Eso es un tema interno de ustedes. Para efectos de Venezuela Sin Límites van a haber revisiones mensuales y yo les recomiendo que para esas reuniones que se tenga con Venezuela Sin Límites tengan actualizada su carta Gantt y cuál es su porcentaje de ejecución, porque eso, bueno, les va a permitir también tener una conversación fluida y objetiva sobre pues el avance de los proyectos. Ok, dice, mi proyecto se alinea con la ODS 3 y 4, pero en el proyecto solo acepta una ODS. Y el objetivo general está alineado con los dos. Si quieres eso lo podemos ver. ¿Alguien más tiene esta situación? De que su proyecto se alinea con dos ODS. Esto también puede solventarse porque cada ODS que nosotros aceptamos tiene un componente en concreto. Entonces, ¿cómo ustedes van a determinarlo? Ustedes van a ver cuál tema prioritario de cada uno de los ODS es el que ustedes están atacando de forma principal. Usualmente los proyectos se conectan con muchas ODS. Incluso, por ejemplo, pudiese conectarse con el 17, que es el objetivo asociado a las alianzas, porque va a promover una red de aliados. Imaginémonos algo así. En general no es sobre uno solo, pero sí hay que identificar el ODS principal con el tema prioritario de esos ODS. Sí, por ejemplo, en el caso que mencionan de salud y charlas educativas, bueno, pero probablemente no conozco cuál es el proyecto, si el objetivo general está más enfocado al tema de salud, pues será al ODS relacionado con salud. Pregunta Úrsula. Entonces, para cerrar ese tema, vean su objetivo general, vean con qué se alinea más y escojan el ODS que más se alinee con su objetivo general. En el caso de Úrsula, dice, en mi proyecto hay un responsable por actividad. Se pueden colocar varios. Me imagino que dice, en mi proyecto no hay un responsable. O sea, claro, puede ser uno o varios responsables por actividad, pero tampoco si los responsables son muchos, al final, si la responsabilidad se le diluye entre demasiadas personas, al final no vas a saber quién rinde cuentas, ¿no? El tema del responsable sobre todo es una herramienta de gestión para ustedes, para que en el momento que estén haciendo monitoreo y seguimiento sepan quién tiene que rendir cuentas por esa actividad.
Para Venezuela Sin Límites, que ustedes pongan Juan o Pedro, no va a ser relevante, porque al final, a los ojos de Venezuela Sin Límites, la organización es responsable de haber cumplido. Venezuela Sin Límites no se va a voltear y va a decir, ah, es que no se cumplió porque fue Pedro que no hizo esto. No, pero como herramienta de gestión de ustedes, es importante que cada quien sepa que tiene la responsabilidad de cumplir con tal o cual tarea. Entonces, en el caso, vamos a decir, en el caso de cuando se evalúe la carta Gantt, no se va a evaluar qué nombre se puso en responsable. Se va a evaluar que efectivamente haya una persona responsable, pero vamos a decir, el énfasis en esta revisión va a ser, como les dije, que las tareas sean suficientes para cumplir con los productos, que los tiempos que se estén presentando sean consistentes con la convocatoria y que los montos coincidan, es decir, que el monto total de todas las tareas coincida con el presupuesto, coincida con lo que está en la planilla y que lo que esté sombreado como recursos a solicitar a Venezuela Sin Límites coincida con el monto que se solicita a Venezuela Sin Límites, ¿no? Entonces, creo que con esto terminamos lo que tiene que ver con Carta Gantt. Y el siguiente tema es el presupuesto. Entonces, algunos temas sobre el presupuesto. Lo primero es asegurarse que lo que se esté solicitando a Venezuela Sin Límites no supere el monto máximo de la convocatoria, que son $10.000. El rango de financiamiento de esta convocatoria son entre $5.000 y $10.000. Entonces, pues las propuestas que se hagan tienen que mantenerse dentro de ese rango. Como ya lo dijo Adriana, pero lo recalco porque es algo muy importante que ustedes tengan en su planificación financiera. El monto es pagadero en bolívares a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela en el momento de hacer la transferencia. Entonces, ustedes van a recibir ese dinero en bolívares. Es muy importante que desde hoy ya tengan pensado qué van a hacer con esos recursos que van a recibir. Van a inmediatamente utilizar esos bolívares y van a, por ejemplo, en el caso que sea una herramienta, van a desarrollar una herramienta tecnológica. Bueno, van a pagar el anticipo con parte de ese dinero, o que tengan su estrategia de cómo van a convertir esos recursos en dólares para mantener el valor del dinero en el tiempo. Eso es muy importante que lo tengan pensado desde ya, porque si cuando llega el dinero es que van a empezar a pensar qué van a hacer con él, es muy probable que pierdan parte del dinero en simple devaluación, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo primero que les quería decir, que tuviesen cuidado con ello. Cuando uno hace aquí quedó un poquito cortado, pero el presupuesto, quiero que sepan también que las categorías se deben mantener, pues lo que es oficinas, otros servidores, equipos y materiales, traslados, etcétera, pero dentro de esas categorías ustedes pueden crear partidas, o sea, no, la lista que está aquí de partidas no, hay cosas que ustedes no necesitarán financiamiento, algunas no necesitarán repuestos o pasajes o personal técnico, y hay otras cosas que a lo mejor no están en esta lista que ustedes pueden agregar.
¿Qué más? Ustedes con su carta Gantt, si ya tienen el costo de las actividades, pues pasarlo a este formato es fácil. Ustedes van actividad por actividad y ven, por ejemplo, si tenían contratar en una actividad, por ejemplo, dictar taller de seguridad alimentaria. Bueno, tú tenías ese costo que era 200, bueno, porque ese me estaba costando 200, porque son 100 que le voy a pagar un personal a una persona, entonces bueno, ya yo sé que aquí voy a ir sumando 100 a esta partida, y 100 que eran para el alquiler del local. Entonces voy ahí. Entonces lo que tienes que ir viendo cada actividad, el costo, e irlo asignando en la partida que corresponde. Al final, lógicamente, el costo total de este cuadro tiene que coincidir con el costo total de la carta Gantt. Y lo mismo, el costo de lo solicitado a Venezuela Sin Límites tiene que coincidir con el costo solicitado a Venezuela Sin Límites de la carta Gantt. ¿Qué más? Una recomendación, o sea, escojan para efectos de rendición. Recuerden que ustedes, es muy importante bueno, lo que ustedes coloquen en este presupuesto, después se va a hacer una rendición a Venezuela Sin Límites, que tiene que ser 10 días hábiles luego de finalizado el proyecto. Es muy importante que ustedes tengan todos los soportes. Entonces, en las cosas que va a financiar Venezuela Sin Límites, traten de incluir, bueno, las cosas que ustedes saben que son concretas, que van a tener el soporte suficiente. O sea, mi mensaje es que al escoger qué va a financiar Venezuela Sin Límites, piensen también en que le van a tener que rendir cuenta a Venezuela Sin Límites sobre esos gastos. Entonces sean inteligentes escogiendo esas cosas porque van a necesitar los soportes para utilizarlo. Voy a ver aquí las preguntas. ¿Cómo computas si parte del cofinanciamiento es en servicios que tienen un valor porque te los donen? Por ejemplo, servicios de tecnología. Me dice, no se escucha. ¿Ustedes me escuchan? Yo te escucho perfectamente. Aquí también te escucho perfecto. Ok. Ok, perfecto. Rodriga, tal vez es tu conexión. Bueno, eso tienes que buscar cuál es el valor. Si hay un servicio que te estén donando, tienes que ver cuál es el valor de ese servicio en el mercado. Probablemente esa persona que esté donando los servicios de tecnología cobre por esos servicios de tecnología en otro lugar, o tenga alguien similar que cobre esos servicios, puedes calcular ese valor y lo pones como costo asumido por ONG. No sé si eso se entiende. Me preguntan, ¿dentro de los soportes aceptan recibos o solo facturas? Eso sí le dejo a Adriana que lo responda. Solo se aceptan facturas que cumplan con todos los requisitos del SENIAC. Facturas fiscales. Facturas fiscales. Okay. En el caso de los costos asumidos por las ONGs, también deben presentar soporte.
No, solo deben presentar soportes de los gastos que nosotros financiemos. Exacto, perfecto. Ya comenzaste a escuchar, qué bueno, Rodrigo. Y si hay que adquirir un equipo en el exterior, ¿es válido ese soporte? Una factura, por ejemplo, de Amazon o de algún proveedor afuera. En principio no, sin embargo, voy a consultarlo con administración y antes de que cierre esta sesión les doy la confirmación. Gracias, sí, esa es una buena pregunta. Ajá, esa es una buena pregunta. ¿De qué manera aceptan o se soporta el cambio de bolívares a divisas? Yo lo que recomiendo generalmente es que el cambio se haga, bueno, utilizando la banca nacional, pues tenían las cuentas en dólares de la banca nacional, porque ahí el proceso es transparente, se utilizan las tasas de cambio pues, que utilizan el banco, es fácil de documentar, etcétera. Pero entiendo que no todas las organizaciones tienen esta facilidad de tener cuenta en bolívares y la cuenta en dólares con su banco. Entonces, ahí también estamos bombardeando a Adriana y el departamento de administración con preguntas, pero sí creo que es importante esto de cuáles son las formas aceptables de soportar ese cambio a divisas. Sí, en ese caso sí tenemos ya una respuesta porque nos ocurrió en la edición del FIS pasado. Tiene que ser para nosotros transparente la fecha en la cual se hizo el cambio, la tasa de cambio, y la tasa de cambio que manejamos es la tasa del Banco Central de Venezuela. Entonces tiene que ser transparente para nosotros el hecho de que hoy hice un cambio de esta cantidad que me dio Venezuela sin límites a esta tasa de cambio y como resultado obtuve esta cantidad de dólares. Y luego que hagan la relación de esa cantidad de dólares cuando lo volvieron a cambiar a bolívares para hacer un pago determinado en bolívares. Eso en una planilla de Excel nosotros le vamos a enviar cuando ya definamos quiénes son los ganadores. Nosotros le vamos a entregar un conjunto de planillas. Una planilla tiene que ver con ese formato para dar respuesta justamente a las personas que cambian el dinero de dólares y van haciendo ese cambio dólares, bolívares, bolívares, dólares para ejecutar los montos. Buenísimo. Entonces, bueno, eso lo tienen que tener previsto, ese manejo de esa planilla y estar muy pendiente de los cambios que se está haciendo, las fechas y los montos. En el caso de pagos a personas que prestan servicios, también requiere factura fiscal, ¿sí, no? Sí, en todos los casos. Si hay alguien que es facilitador, debe entregarnos una factura personal que cumpla con todos los criterios para hacer una factura fiscal. Bueno, varias preguntas con respecto a eso, o sea, honorarios para los profesionales, sí, es factura fiscal, facturas personalizadas en el caso del transporte, ajá, en el caso de transporte de personal para charlas. ¿Qué tipo de transporte? Un taxi, me imagino. Aquí pregunta Sobeida de Casa Hogar María Auxiliadora. Sí, en todos los casos tienen que ser una factura fiscal. Sin embargo, yo creo que estos son detalles que los podemos Es ver cierto. más adelante porque además tienen que ver con las organizaciones que van a Pero bueno, pero ganar. sí, eso. Como ven, Venezuela Sin Límites va a ser estricto en el control de los gastos y de cómo se hagan esos gastos, entonces ténganlo en cuenta en el momento de ver qué gastos se van a cubrir, para que después no se lleven sorpresas de que los gastos no son admitibles por alguna razón. Lo otro que les quería recordar son los gastos que no son financiables
por Venezuela Sin Límites, están en la convocatoria, pero de todas maneras vamos a recordarlos. No se financian programas de investigación de carácter académico-científico, programas formales de capacitación académica, becas o programas de estudio, viáticos internacionales, cancelación de deudas pendientes, consumos suntuarios como festejos, traslados ejecutivos, bebidas alcohólicas u otros gastos considerados como tal por parte de Venezuela Sin Límites. Entonces eviten poner cualquier tipo de gasto relacionado con alguno de estos puntos en el presupuesto. Y también les recuerdo que los pagos salariales y gastos administrativos como servicios fijos de operación como la luz, agua, teléfono, internet, alquiler, entre otros, no deben exceder el 15% del presupuesto solicitado a Venezuela Sin Límites. Si van a incluir este tipo de gastos, no pueden ser más del 15% del presupuesto. Algunos otros temas con respecto a esto, bueno, tengan en cuenta que que ustedes están elaborando este presupuesto ahorita, pero es para ejecutarlo en noviembre o tal vez en enero. Aunque lo estemos haciendo, aunque estén presentándolo en dólares, piensen en que puede haber modificación de precios. Incluso si se prevé algún tipo de viaje interno por las fechas, a lo mejor las tarifas son distintas. O sea, lo que les quiero decir es que cuando estén pensando en el presupuesto, piensen en que no es el presupuesto, no es para hoy, sino es para cuando se va a ejecutar la actividad. Y creo que esos eran como las notas más importantes que les tenía con respecto al presupuesto. Allí quedó una pregunta que tenía que ver con la carta Gantt, pero no quiero, como para cerrar, entonces decía que si la columna de responsables no se refería a los montos, sino a una persona. Efectivamente, la columna de responsable es quién va a ser el responsable de esa actividad y se pone el nombre y su cargo. Pues tal persona gerente de comunicaciones o tal persona gerente general o asistente contable, lo que sea el cargo, ¿no? Déjame ver, aquí hay algunas preguntas. Ok. Bueno, aquí hay algunas preguntas, Adriana, que podemos ver si quieres después con respecto a cómo documentar algunos gastos. El tema del cambio lo van a ver las organizaciones seleccionadas, lo van a ver en detalle cuando reciban la capacitación. No se preocupen, yo lo que quería transmitirles acá, que es lo importante a manera de pensar en su presupuesto, es que, bueno, que sepan que los recursos van a ser entregados en bolívares, que sepan que estén preparados para tener una estrategia de cómo hacer buen manejo de esos recursos para que no pierdan valor en el tiempo y puedan cumplir con lo que ustedes se comprometen en el presupuesto y puedan cumplir con lo que hagan, ¿no? Aquí siguen, como les digo, con el tema de cambiario, no, los detalles los van a tener, solo que tómenlo en cuenta. Y quedaría solo que podemos ver
Después la pregunta de Jenny de empoderarse sobre los saldos de las alumnas. Entonces, el último punto que quería tocar con respecto a sus proyectos tiene que ver con el monitoreo. Vamos a decir, nosotros diseñamos nuestro proyecto, lo diseñamos bajo unos supuestos, hicimos nuestro presupuesto, nuestra carta Gantt, salimos seleccionados y recibimos los recursos. Bueno, ahora nos empieza la etapa de la ejecución. Y una vez iniciada la ejecución es importante tener un seguimiento permanente de todas nuestras actividades. Y esto quiere decir, de alguna manera, comparar lo planificado con lo que se está haciendo. Por eso, en eso, la carta Gantt va a ser útil. Por eso tiene esa columna de porcentaje de ejecución. Bueno, siempre estar atentos a que los supuestos se estén cumpliendo y ver cómo se está desenvolviendo. Como les dije, es súper importante estar en contacto con Venezuela Sin Límites. Si algo surge, levantar la bandera. Como les dije, ellos son sus aliados. Venezuela Sin Límites no solo otorga recursos, Venezuela Sin Límites es un gran facilitador de alianzas. Y si en algún momento ustedes tienen, bueno, su proyecto involucraba una solución tecnológica, ustedes habían cotizado, habían hecho todo bien, pero resulta que el proveedor ahora cambió y no pueden. Bueno, entonces, y no llegan al monto, van a tener que sacrificar actividades. No tomen decisiones antes de hablar con Venezuela Sin Límites. A lo mejor Venezuela Sin Límites tiene un aliado que sí puede proveer esa solución con el presupuesto que ustedes tenían. O no quiero, aquí no quiero comprometer a Venezuela Sin Límites dando ejemplos específicos de qué puedo hacer, pero sí les quiero decir que recuerden que Venezuela Sin Límites tiene muchos aliados, puede ayudarlos. Entonces, antes de tomar una decisión que implique reducir el alcance del proyecto, convérsenlo y analicen opciones con Venezuela Sin Límites. Y por eso es importante estar monitoreando y estar en contacto, porque si tú no monitoreas, a lo mejor te das cuenta de esta situación cuando ya queda una semana antes de finalizar el proyecto, y una semana antes de finalizar el proyecto es muy difícil que se pueda resolver. Pero si tú lo vas identificando tempranamente, se pueden ir tomando las acciones correctivas para lograr tu objetivo y lograrlo a tiempo, ¿no? El monitoreo no se trata de justificar todo el tiempo de por qué todo está saliendo bien. Me pasa a mí, pues yo hago mi proyecto y uno siempre quiere que salga bien y uno nunca quiere admitir que algo salió mal. Uno no quiere pensar que uno falló. Pero la mayoría de las veces de que algo pasa es algo que estuvo fuera de tu control, o algo que no se pudo prever en el diseño. No se lo tomen personal. Tómense el monitoreo como de verdad un ejercicio crítico de decir cómo voy avanzando, qué de verdad voy a poder cumplir, y si no voy a poder cumplir, qué puedo hacer para retomar el punto. Entonces, como les digo, la carta Gantt es una herramienta útil, pero también el marco lógico, porque siempre es bueno volver la cara y enfocarnos en lo que van a hacer. Bueno, de verdad estoy cumpliendo con los resultados, de verdad si sigo por este camino voy a lograr producir los componentes, voy a lograr alcanzar mi objetivo. Entonces es ese andar entre revisar que mis actividades se estén cumpliendo, revisar que mis objetivos se estén cumpliendo,
Si hay algo que no está en buen camino, pensar en una estrategia, reformular, y la carta no tiene que ser estática, ¿no? En la medida que, perdón, en la medida que veamos que hay algo que solucionar, hacerlo, conversarlo y seguir con nuestro proyecto. Aquí también es muy importante la estructura que se tenga interna de seguimiento. A mí me gusta reuniones semanales muy puntuales para un proyecto, apartar, bien sea si ya la organización tiene una reunión semanal de seguimiento, pues tener como punto fijo la revisión de avance del proyecto. Si no se quiere hacer durante ese momento, pues tener en el equipo de proyecto que va a involucrar a los responsables o por lo menos a las cabezas de las unidades responsables del proyecto, tenerlas y reunirlas todas las semanas, media hora, y simplemente revisar cómo vamos. Es algo muy sencillo, pero muy poderoso, y también en la discusión del equipo también se conversan sobre situaciones que pueden estar cambiando, que pueden afectar la ejecución. Entonces yo les recomiendo eso, que tengan sus reuniones semanales, y que yo no sé cómo es el caso de ustedes, si se están viendo en presencial o si están actuando online. En presencial es cuando uno está junto en la oficina, generalmente es más fácil que uno se entere de cosas que estén pasando de los proyectos, porque el uno habla, el otro habla, te tomaste un café, comentaste. En online no hay esa riqueza de la interacción. Entonces, sobre todo en esta situación que estamos online, mi experiencia ha sido que las reuniones semanales para conversar sobre los proyectos son muy importantes. Ya nos quedan solo 2 minutos. Déjame ver. Ajá. Bueno, aquí un último punto sobre el monitoreo, y es que la razón principal para estar monitoreando y recuperando regularmente datos de monitoreo es usarlo. Los datos de monitoreo son una herramienta para la toma de decisiones. Entonces, vamos a usarlos, vamos a tomar decisiones y vamos a, si es necesario, ajustar la estrategia, la implementación, pues vamos a hacerlo y no tengamos miedo de utilizarlo. Un uso de la tecnología es un grupo de WhatsApp y mandar un resumen de las actividades. Un poco para ver y que uno se informe de qué están haciendo los demás grupos. Eso es una buena idea. Yo, para mis proyectos, sí, tengo un grupo de WhatsApp donde nos mantenemos un poco al tanto, pasamos las cosas que es importante que todos sepamos, pero incluso con el grupo o sea, aún teniendo el grupo de WhatsApp, yo mantengo mis reuniones semanales para conversar sobre los temas, ¿no? Eso es, ya son las 10:30, lo voy a dejar hasta ahí. Yo tenía aquí unas láminas sobre la gestión basada en resultados, que es básicamente, es un enfoque en donde no se hace tanto seguimiento a las actividades, sino a los componentes o a los objetivos específicos y a los objetivos generales, a los resultados en estos 2 niveles. Que lo voy a pasar muy rápido. Se inicia también con un árbol de problemas, pero para hacer el diagnóstico, pero después no se pasa un árbol de objetivos tan lineal, sino se centra en lo que es la teoría del cambio. La teoría del cambio es como tu visión
de cómo es el problema. Entonces, por ejemplo, cómo se lee una teoría del cambio, ya que había volcado. Por ejemplo, si los Estados miembros utilizan las normas internacionales sobre prevención del uso de drogas para aumentar el conocimiento y las habilidades de su personal, entonces las poblaciones beneficiarias tendrán menos probabilidades de abusar de sustancias, generando una disminución de las tasas de prevalencia. Estoy yendo muy rápido, pero la teoría del cambio es tu visión de cómo se resuelve el problema y que no es tan lineal como habíamos visto en el árbol de objetivos, sino que aquí vemos que las causas se interrelacionan para llegar a la solución. Pero lo que quería que vieran es que se parece mucho a lo que ya vimos, sigue también como una lógica vertical en la que hay insumos, hay actividades, que es lo mismo, hay productos, que en el caso de marco lógico es componentes, hay resultados, que en el caso de marco lógico es el propósito o el objetivo general, y finalmente un objetivo que en marco lógico es el fin. Entonces se parece bastante a lo que hemos venido haciendo, e incluso las Naciones Unidas utiliza el marco lógico finalmente para resumir lo que resulta de esa teoría del cambio. Utiliza un marco lógico para resumir, muy parecido a lo que van a presentar ustedes. Como en la gestión basada en resultados, el enfoque es más hacia los resultados, hacia el cumplimiento hacia el desarrollo de esos productos y el cumplimiento de ese objetivo general. No se incluye el detalle de las actividades como en la matriz de marco lógico, y es una estructura pues similar a lo que ustedes van a presentar en Venezuela Sin Límite. Entonces, como les digo, para ver el detalle de la gestión basada en resultados, también la van a ver como RBM, Result Based Management. Tendríamos que hacer otro curso, pero el mensaje que les quería dejar es que es muy parecido a lo que ya hicimos, unos pequeños cambios en terminología, y al final también muy parecido a lo que van a presentar en Venezuela Sin Límites en la matriz de resultados simplificada. Me les robé 3 minuticos, pero con esto termino. Les agradezco, me hubiese encantado conocerlos en persona. Creo que aunque me han acompañado por el chat, en mi experiencia no es lo mismo que tenerlos en vivo, verles las caras. A veces es difícil saber si están interesados o no, porque no los veo, no los puedo leer, pero igual ha sido un placer para mí. Tengo mucha ilusión de poder reunirme en pequeños grupos mañana. Ojalá la conexión sea suficiente y podamos prender las cámaras y verlos allí. María Silvia, no sé si aprovechamos y respondo en un minutito la pregunta que quedé pendiente de responder, la administrativa. Sí, claro. Ok, creo que era Avisit quien estaba haciendo la pregunta. En el caso de que ustedes compren algún equipo por Amazon o cualquier tienda online en Estados Unidos o en cualquier lugar, que lo paguen en dólares, entonces el comprobante va a ser esa factura que les entregan allí, y ustedes en la tabla que les vamos a hacer llegar van a colocar el día que ustedes hacen el pago, el equivalente en la tasa del Banco Central de Venezuela, cuánto es en bolívares, de modo que nosotros podamos tener esa relación y si vamos a aceptar entonces esa factura que emite Amazon o la tienda determinada que ustedes compren en dólares. Buenísimo. Ok, sería eso entonces. Creo que es la única pregunta administrativa que No, faltaba por responder. ¿Faltaba otra? Quedó otra pregunta administrativa por responder que tenía que ver con que el proyecto tiene previsto dar saldos
para conectividad a los celulares y cuando, claro, les iban a transferir dinero directamente a las personas para que hagan la recarga. A los estudiantes, que probablemente esos estudiantes no tienen facturas fiscales para poder hacerla. Sí, no sé si escucharon mi respuesta. Creo que tengo un poco de delay. No, no la escuché. Ok, la respuesta es que en efecto quienes vayan a hacer algunas transferencias que vayan a ser usadas para cargar saldo, el comprobante que vamos a recibir es la transferencia, el comprobante de la transferencia bancaria, de la cuenta a la cual recibieron los fondos a la cuenta que están enviando el dinero. Ok. Y también hay una de personas, de pagos a personas en el exterior. Claro que no van a tener una factura fiscal. Tendríamos que evaluar en ese caso cuál es la persona que se le está pagando en el exterior, si se le está pagando en dólares, igual podemos hacer un equivalente del momento en el cual le transfieran en dólares, si le hacen la transferencia en dólares, a qué precio de cambio se está haciendo ese día en el Banco Central de Venezuela. Ok, aquí dice si aceptan notas de entrega, creo que aquí la respuesta es no, porque tiene que ser una factura fiscal. Exactamente. Listo, creo que ahí, si no logras comprar a la tasa de BCB, yo me atrevo a decir que tienes que aceptar la pérdida. O la ganancia, porque la Sí, la variación pérdida o la entre ganancia. exacto, Ajá. porque la variación entre el paralelo y el oficial a veces es un poquito más alta, a veces un poquito más baja. Ajá. Ah, Karen tiene... no se preocupen por los grupos, que Adriana lo va a pasar por el chat. Ahí estaba preguntando a alguien sobre el grupo. Si ustedes lo hacen a una tasa distinta al Banco Central de Venezuela, nuestra planilla tiene que estar reflejado en función del Banco Central de Venezuela. Con pérdida o ganancia es un costo que ustedes asumen. Sí. Recuerden que de todas maneras, eso en los proyectos seleccionados van a tener oportunidad de recibir la planilla, de verla, de hacer preguntas, etcétera. No se pongan nerviosos desde ya por Exacto. eso. Yo iba más a que lo tomen en cuenta al hacer el presupuesto, o sea, que se vayan preparando de qué harían con esos recursos y que también lo tomen en cuenta cuando hagan el presupuesto, pues que los recursos los van a recibir en bolívares. Ah, esta es una buena pregunta, Adriana. ¿Cuál? A ver. Esta dice, ¿se puede hacer pagos por adelantado con su pagos por adelantado? Es que no sé a qué se refiere. Yo creo, y es el estándar en cualquier organización, que hasta que no sea aprobado, no se pueden aceptar gastos que se hayan realizado antes de la fecha de inicio inicial del proyecto. O sea, solo se van a recibir facturas que sean posteriores a la fecha de inicio del proyecto. Eso es así, ¿verdad? Eso es así. Aunque ustedes pueden prever pagos. Por ejemplo, si una capacitación va a ocurrir en el mes 3 y ustedes lo quieren pagar en el mes 1 con un compromiso de que en efecto se va a prestar el servicio, ustedes pueden hacerlo. Si el servicio no se presta por una razón X, ajena incluso a la voluntad de la organización, ustedes van a asumir esa responsabilidad porque es parte del riesgo de hacer un pago previo. Claro, Venezuela Sin Límites no lo va a reconocer porque no se lo hizo y tienen que ustedes asumir el gasto. Pero si ustedes pagaron en el mes 1 y la capacitación se hizo en el mes 3, no hay problema. Sí, yo creo que sí. Que dicen que después al ser seleccionados podemos hacer preguntas más específicas. Es así. Por supuesto. Tranquilos que al ser seleccionados vamos a tener posibilidad de hacer muchas preguntas para que la rendición de cuentas sea adecuada.
Exacto. Y sí, Úrsula, después de iniciado el proyecto, sí se pueden hacer pagos adelantados, obviamente corriendo, la organización es quien corre el riesgo si no se presta el servicio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por sus buenos deseos y igual nos vemos mañana. Así es. Nos vemos mañana.